¿Y si te dijera que la niebla perpetua y las calles desoladas de Silent Hill no son del todo ficción? Existe un lugar real en Pensilvania llamado Centralia, una ciudad consumida por un infierno subterráneo que lleva ardiendo más de 60 años y que podría no apagarse en los próximos 250. Hoy te contamos la trágica historia que transformó un próspero pueblo minero en la inspiración para una de las sagas de terror más icónicas. Imagina despertar en un pueblo donde el suelo bajo tus pies está caliente, un lugar donde de las grietas del asfalto sale humo con olor a azufre y donde las calles, aunque perfectamente trazadas, no llevan a ninguna parte porque casi todas las casas han sido demolidas. No es el guión de una película postapocalíptica, es la realidad de Centralia, Pensilvania, un pueblo fantasma con apenas un puñado de habitantes que se niegan a abandonar el único hogar que conocen. Acompáñanos a desenterrar la historia de Centralia, desde su época dorada como un bullicioso centro minero, hasta el error fatal que desató una catástrofe a cámara lenta. Y al final, te mostraremos cómo este desastre de la vida real se convirtió en el escalofriante y neblinoso mundo de Silent Hill. Para entender cómo se llegó acá a este punto, tenemos que viajar al pasado. A mediados del siglo XIX, la revolución industrial de Estados Unidos avanzaba a toda máquina, y su motor era el carbón. En las colinas de Pensilvania se encontraba un tesoro, la veta de antracita más rica del país. La antracita era el oro negro de la época, un carbón duro y denso que ardía con más calor, y por más tiempo que cualquier otro. Sobre este tesoro subterráneo nació oficialmente el pueblo de Centralia en 1866. Su crecimiento fue explosivo. Minas como Locust Run y Continental atrajeron a miles de inmigrantes que buscaban trabajo y una vida mejor. En su apogeo, a finales del siglo XIX, Centralia era una ciudad vibrante con casi 3.000 habitantes. Tenía sus propias iglesias, tiendas, hoteles e incluso un par de teatros. La vida era dura, marcada por el peligroso trabajo en las minas, pero la comunidad era fuerte y unida. Sin embargo, el subsuelo de Centralia no solo guardaba riqueza, sino también conflicto. En la década de 1870, el pueblo se convirtió en foco de actividad de los Molly Maguires, una sociedad secreta de mineros irlandeses que luchaban contra las brutales condiciones laborales. La tensión escaló hasta el punto de que el propio fundador del pueblo, Alexander Ray, fue asesinado en una emboscada atribuida a ellos. Esa oscuridad latente bajo la superficie de una comunidad trabajadora parecía un presagio de lo que estaba por venir. Después de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de carbón de antracita se desplomó. El petróleo y el gas se convirtieron en las fuentes de energía dominantes. Las grandes mineras cerraron sus operaciones, dejando un laberinto de túneles abandonados bajo Centralia. Para 1962, la población se había reducido a poco más de 1.000 habitantes, una sombra de lo que fue, pero todavía, una comunidad aferrada a sus hogares. No tenían idea de que vivían sobre una bomba de tiempo geológica y que un pequeño error estaba a punto de encender la mecha. Todo cambió en mayo de 1962. Con el Día de los Caídos cerca, el ayuntamiento de Centralia necesitaba deshacerse de la basura acumulada en el vertedero local. La solución que encontraron era una práctica común entonces, pero que aquí resultaría fatal. Contrataron a 5 bomberos voluntarios para que simplemente le prendieran fuego a los desechos. El 27 de mayo de 1962, los bomberos cumplieron con la orden. El vertedero estaba en el foso de una antigua mina a cielo abierto. Nadie se dio cuenta, o nadie verificó, que el foso no estaba bien sellado. Una grieta de unos pocos metros conectaba directamente con la red de túneles mineros que se extendían como venas bajo todo el pueblo. El fuego de la basura nunca se extinguió por completo. Las brasas encontraron esa abertura y se colaron en la oscuridad, donde se toparon con el combustible perfecto, las vetas expuestas de carbón. El incendio empezó a propagarse lentamente, en silencio, bajo tierra. Cuando aparecieron las primeras señales, nadie entendió la magnitud del problema. Un olor a azufre comenzó a invadir el aire. Los primeros intentos de apagar el fuego fueron torpes y subestimaron la situación. Usaron mangueras y trataron de cubrir la zona con tierra, pero nada funcionó. El fuego era inalcanzable, protegido por un laberinto de túneles que él mismo usaba para respirar y crecer. El ayuntamiento incluso ocultó la causa,
alegando un origen desconocido. El infierno subterráneo se había desatado, ya no había marcha atrás. Centralia había firmado su sentencia de muerte, y durante las siguientes 2 décadas, sus habitantes vivirían una pesadilla, viendo cómo su mundo era devorado desde abajo. Durante los años 60 y 70, la vida en Centralia se transformó en una extraña y peligrosa normalidad. Los residentes se acostumbraron al olor a huevos podridos y al humo que se filtraba por sótanos y alcantarillas. Pero el monstruo, bajo sus pies, seguía creciendo, y sus efectos se volvieron aterradores. El suelo empezó a calentarse a niveles alarmantes, los jardines se marchitaban, y en invierno la nieve se derretía en extraños parches calientes. El monóxido de carbono, un gas invisible y letal, comenzó a filtrarse en las casas, causando problemas de salud y una amenaza constante. La tierra misma se volvió traicionera. El fuego debilitó los pilares de carbón que sostenían los túneles, provocando hundimientos. La famosa Ruta 61, la arteria principal del pueblo, comenzó a agrietarse y deformarse, hasta que tuvo que ser cerrada y desviada permanentemente en 1993. El momento que cristalizó el horror y captó la atención de la nación ocurrió el 14 de febrero de 1981. Ese día, un niño de 12 años llamado Todd Domboski jugaba en el patio trasero de su abuela, cuando, de repente, el suelo se abrió bajo sus pies. Cayó en un socavón humeante de más de 45 metros de profundidad. Mientras el lodo caliente y los gases tóxicos lo envolvían, logró aferrarse a la raíz de un árbol. Su primo, Eric Wolfgang, escuchó sus gritos y corrió a ayudarlo, logrando sacarlo justo a tiempo. Todd sobrevivió, pero el incidente fue una llamada de atención brutal. El peligro ya no era una idea lejana, sino algo real que casi se había tragado a un niño. Este fue el punto de inflexión. El gobierno federal finalmente intervino. En 1983, el Congreso asignó $42 millones para un programa de reubicación voluntaria. La mayoría de las familias, cansadas de vivir con miedo, aceptaron la oferta. Las casas fueron demolidas una por una. En 1992, el estado de Pensilvania invocó la expropiación forzosa, condenando todas las propiedades restantes. El éxodo fue masivo. De más de 1,000 habitantes, solo quedaron unas pocas decenas. Centralia se estaba convirtiendo, oficialmente, en un pueblo fantasma. Visitar Centralia hoy es una experiencia surrealista, como caminar por el esqueleto de una ciudad. Donde antes había hileras de casas, ahora hay campos cubiertos de maleza. Pero las calles pavimentadas siguen ahí, una cuadrícula fantasmal que no lleva a ninguna parte. La naturaleza está reclamando lentamente su territorio, con nuevos bosques, creciendo sobre los cimientos de vidas pasadas. Algunos, vestigios, sin embargo, se aferran a la vida. Los cementerios permanecen extrañamente intactos, con sus lápidas vigilando un subsuelo que arde sin cesar. La iglesia de la Asunción de la Santísima Virgen María, en una colina, sobrevive como un centinela solitario que domina las ruinas, y todavía celebra servicios ocasionales. Durante años, el lugar más icónico fue la Graffiti Highway. Este tramo abandonado y agrietado de la antigua Ruta 61 se convirtió en un lienzo de casi 1 kilómetro para artistas y turistas. Sin embargo, por problemas de seguridad y vandalismo, en 2020 los propietarios del terreno tomaron una decisión drástica. Cubrieron la carretera con miles de toneladas de tierra, enterrando para siempre este símbolo de la Centralia moderna. Hoy, el pueblo es silencioso. La población se ha reducido a menos de 5 personas. Estos últimos residentes llegaron a un acuerdo con el Estado en 2013, que les permite vivir allí hasta el final de sus vidas. Cuando el último de ellos se vaya, sus propiedades pasarán al Estado y el último vestigio de la comunidad desaparecerá. El fuego, sin embargo, continuará. Se estima que hay suficiente carbón para que siga ardiendo por más de 250 años. Esta atmósfera de desolación nos lleva a nuestra conexión final. Silent Hill, cuando el guionista Roger Avary fue contratado para adaptar el videojuego de Konami de 1999 a la película de 2006, buscó inspiración en un lugar real y lo encontró en Centralia. Avary había escuchado historias sobre el pueblo desde niño, ya que su padre era ingeniero de minas, y quedó fascinado por la idea de un fuego eterno bajo una ciudad abandonada.
Los paralelismos en la película son inconfundibles. La niebla y el humo que emanan de las fisuras en Centralia se convirtieron en la niebla perpetua de Silent Hill, esa cortina que oculta monstruos y una realidad retorcida. Las carreteras agrietadas y hundidas, como la Graffiti Highway, inspiraron directamente las calles destrozadas y los abismos que se abren en el mundo de la película. Pero más allá de lo visual, es la esencia de Centralia lo que impregna a Silent Hill, la sensación de un pueblo abandonado donde antes hubo vida, la idea de un lugar con un trauma original, en este caso, un incendio por un error humano, que arde eternamente bajo la superficie, corrompiendo todo lo que toca. Centralia no tiene monstruos, pero posee el alma de Silent Hill. Es un lugar donde una tragedia del pasado se manifiesta físicamente en el presente. Aunque los creadores del videojuego original no se basaron directamente en Centralia, la película de 2006 cimentó esta conexión en la cultura popular, convirtiendo a Centralia en el verdadero Silent Hill para millones de fans. La historia de Centralia es una poderosa advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones. Centralia es más que un pueblo fantasma, es un monumento a una comunidad perdida y una cicatriz en el paisaje de Pensilvania. La vida de los pocos residentes que quedan se apagará mucho antes que el fuego que arde bajo sus pies. Es una tragedia que se mide en siglos, no en años, un recordatorio de que a veces los infiernos no son mitológicos, los creamos nosotros mismos, aquí en la tierra. Y mientras el humo siga saliendo de las profundidades, la historia de Centralia, el pueblo que se niega a dejar de arder, seguirá fascinando y aterrorizando al mundo. Si esta historia te gustó, deja un like, suscríbete, nos ayudas mucho y es totalmente gratis. Comparte para llegar a más personas y activa la campanita. Así YouTube te avisa cuando subamos un nuevo video. Y ahora, ¿qué te parece más aterrador de la historia de Centralia? ¿El fuego que nunca se apaga o el hecho de que todo comenzó con un simple error? Hasta la próxima y gracias por acompañarnos.